que se llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Hola hermanos, buenos días, y le agradezco a Dios por este tiempo que me da. ¿Se acuerdan, hermanos, qué era lo que estábamos viendo en esta carta a los hebreos? Por si no lo recuerdan, les voy a hacer un pequeño repaso. Esta carta, el autor nos indica que Jesucristo es más importante que aquellos ángeles que entregaron las tablas de los mandamientos a Moisés, y que también es más importante que el mismo Moisés cuando llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Este autor nos recalca que Jesucristo es mucho más importante y que también viene siendo más importante que los sacerdotes de aquellos tiempos. En aquellos tiempos había unos sacerdotes que se dedicaban a acercar al pueblo a Dios, pero esos sacerdotes eran puestos por Dios. Y fíjense que ahora vamos a terminar el capítulo número 5, pero aquí yo me encontré con algo bien, pues en un principio se me hizo bien difícil, pero créanme que estudiando la palabra de Dios y pidiéndole sabiduría a Dios, Dios me hizo saber que este pasaje era muy importante para que yo lo compartiera, claro, con la ayuda de Dios, no crean que por mí, sino por Dios. Y este pasaje nos habla, ¿se acuerdan que el autor a qué iglesia, o cuál era el motivo que estaba dando esta carta a esa iglesia? ¿Cuál era ese motivo? Pues el motivo era porque esa iglesia se encontraba en persecución. También había personas que se decían cristianos, pero no llevaban una vida como la tiene que llevar el cristiano. Pero aquí vamos a encontrar en estos versículos que nos faltan algo bien importante que el autor le dice a aquella iglesia, pero también eso nos lo está diciendo en la actualidad a nosotros, para que nosotros empecemos a recapacitar que verdaderamente a veces nosotros nos creemos que ya sabemos demasiada Biblia, hermanos. Pero déjenme decirles que a veces fallamos. A veces fallamos y el autor de esta carta nos pone a veces en evidencia, hermanos. Nos confronta. Pero nos hace sentir algo al final que nos dice que nosotros somos unos escogidos de Dios y que vamos a tener, si nosotros seguimos la disciplina de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un premio bien especial, hermanos. Así es que para no tardarnos mucho, porque esto es, pues quiero que sea rápido, pero que sea entendible. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que habla, Padre, a nuestras vidas, Señor. Y tú nos dices qué es lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. En esta hora yo te ruego que tú derrames una bendición especial sobre mis hermanos que están viendo este video, Señor. Te ruego que tú los bendigas enormemente, Padre. Si alguno está padeciendo enfermedad, te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros en sanidad, Padre.
Gracias te doy porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Por eso te alabo, por eso te bendigo, Señor, porque tú eres mi Dios. En el nombre bendito de tu Espíritu, de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, yo te alabo y te bendigo, Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos quiere decir el autor en los versículos que nos faltan. Nos hacen falta del versículo 11 para terminar el capítulo 5 al versículo 14. Vamos a leerlos. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué les dice el autor a esta iglesia? Les dice que este pueblo, a pesar de que ya tenía algo de tiempo estudiando la palabra de Dios, escuchándola, viendo milagros en sus vidas, déjenme decirles que no estaban cimentados en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No tenían a Jesucristo como su base. ¿Por qué? Porque ellos, cuando estaban sufriendo esa persecución, muchos querían negar que ellos eran cristianos. Cuando este pueblo estaba sufriendo maltratos, querían apartarse del camino de Dios. Por eso el autor les dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hechos tardos para oír. ¿Qué quiere decir esto de tardos para oír? El autor les dice esto porque, déjenme decirles primero qué quiere decir tardos. Tardos quiere decir que son flojos y que no son perseverantes en la palabra de Dios. Por eso les estaba diciendo esto. Pero después les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. El autor les dice, oigan, ustedes ya tienen que tener en su mente y en su corazón que ante cualquier problema que tengan allá afuera, siempre tienen que poner a Cristo como superior a todos los problemas que hay allá afuera. Ya sea que me persigan, que me golpeen, que me maltraten, pero siempre en el corazón de un cristiano debe estar como primer lugar Cristo Jesús. Y cualquiera de esos problemas que nos pasen no nos tienen que apartar de nuestra fe en Cristo. Que reconozcamos que tenemos a un supremo sacerdote. Así es que el autor le decía eso al pueblo de Dios, pero también ahora nos lo dice a nosotros. ¿Cuántos problemas hemos vivido allá afuera, hermanos?
¿Cuántas necesidades hemos tenido en estos tiempos? Acuérdense que estamos viviendo una época de enfermedades. Pero si nosotros ponemos a Cristo más arriba que esas enfermedades, Cristo nos va a sanar, hermanos. ¿Cuántas necesidades hemos tenido en estos tiempos también por esa misma causa? De que no salimos a trabajar, de que no tenemos pues un medio para que entre dinero a nuestras arcas. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque aunque no he salido a trabajar, yo les voy a decir algo bien importante. Yo he reconocido que mi Señor Jesucristo es mucho más importante que esos problemas, que estos tiempos de que no hay trabajo, porque Él me ha sustentado, Él ha provisto lo necesario para poder seguir adelante. Le doy gracias a Dios por una hermana, no voy a decir el nombre, pero esa hermana se acercó aquí, a la casa, y yo me quedé sorprendido, hermanos, porque traía una despensa para mí. Y yo le doy gracias a Dios, ¿por qué? Por la vida de esa hermana, porque se molestó de venir a su casa caminando hasta aquí, hasta la casa, para traerme esa despensa. Por eso les digo que cuando uno ha puesto a Cristo como su columna, como la base de nuestras vidas, hermanos, Cristo va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando seamos nosotros obedientes a su palabra, hermanos. Y le doy gracias a Dios porque Dios me ha puesto en mi corazón compartirles esto, hermanos. Y les voy a decir qué nos quiere decir el versículo número 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Déjenme decirles qué quiere decir esto de palabra de justicia, hermanos. Palabra de justicia, ¿qué nos quiere decir? Que es el costo de ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué? A veces mucha gente piensa que ya estando en el camino de Dios, conociendo a Cristo como nuestro Salvador, ya piensan que todo va a ser bien fácil. Pero no, hermanos. Cuando nosotros somos discípulos de Cristo y estamos predicando la palabra allá afuera, hermanos, déjenme decirles que vamos a sufrir maltratos en nuestra vida. Vamos a sufrir críticas en nuestra vida. Pero que eso no te importe, hermano. Tú sigue adelante predicando la palabra de Dios. Y a eso se refiere la palabra de justicia, hermanos. Que nos dice que nosotros como cristianos vamos a padecer a veces sufrimientos. Y por eso les dice el autor aquí a esta iglesia que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Usted quiere ser inexperto en la palabra de justicia, hermano? Yo creo que no, hermanos. El autor nos quiere motivar para seguir adelante, aunque nosotros tengamos esos desprecios, esos maltratos allá afuera. Quiere que nosotros sigamos adelante, predicando la palabra de Dios, para que no seamos unos bebedores de leche, sino que seamos unos que se alimenten de un alimento sólido, hermanos. Eso es lo que quiere el autor de Hebreos para aquella iglesia, pero también para nosotros. Sigamos adelante. Sigamos adelante, hermanos, y vamos a ver qué nos quiere decir el versículo número 14. Dice,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es que yo les hacía una comparación. ¿Quieren alimentarse de la leche o quieren alimentarse del alimento sólido? Si tú quieres alimentarte del alimento sólido, quiere decir que tú ya estás bien cimentado en el camino de Dios, que tú ya tienes que ir y hablar a la gente que no conoce de Dios. Eso lo quiere decir el autor a esta iglesia. Pero también nos quiere decir a nosotros que nosotros ya no nos estemos alimentando de leche, que seamos ya aquellos cristianos que se alimentan del alimento sólido. Les dije que íbamos a ver parte del capítulo número 6, hermanos, y les mandé en el WhatsApp, les mandé los versículos que vamos a ver del 1, el capítulo número 6 de Hebreos, del versículo 1 al versículo 9. No sé si lo leyeron, se los mandé para que lo leyeran, pero vamos a ver ahorita qué es lo que nos quiere decir el autor en el capítulo número 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo vamos a llegar a eso, hermanos? Yo creo que, pues a lo mejor en esta vida no vamos a ser perfectos, hermanos. Pero déjenme decirles que si uno se compromete a estudiar la palabra de Dios, Dios se va a gloriar de nosotros porque nos estamos esforzando en conocerle más. Nos estamos esforzando en ser más perfectos que cuando no conocíamos a Cristo Jesús. Por eso nos dice aquí el autor que nosotros sigamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad nos lo permite. ¿Qué es lo que quiere Dios que comprendamos, hermanos? Que comprendamos nosotros qué es la doctrina del bautismo. Ahorita no les voy a platicar nada de esto, pero esa doctrina nos puede llevar a ese camino que Él quiere que tomemos hacia la perfección. También nos habla de la imposición de manos. ¿Cuántos de ustedes no han impuesto manos sobre algún hermano, algún enfermo? Y ese enfermo hemos visto que ha sanado. Eso es echar mano al camino de la perfección, hermanos. Claro, les vuelvo a repetir, no vamos a llegar en esta vida a la perfección, porque perfecto solamente nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios se está glorificando en nosotros con llevarnos por ese camino que quiere que sigamos. Pero también nos dice aquí de otra doctrina, hermanos. Nos dice de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que empezamos a comprender? Que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y fue a la presencia del Padre y está sentado a la diestra de Él para abogar por nuestros pecados. Pero también sabemos que nosotros, al estar en ese conocimiento, al estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Esa esperanza es que
en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Gálatas que si nosotros estamos muertos, vamos a ser los primeros en recibirlo en el aire. Pero si estamos vivos, vamos a ser levantados en el aire también para recibirlo, hermanos. Si nosotros estamos muertos, lo vamos a ver primero. Y si nosotros estamos vivos, vamos a llegar, vamos a alcanzarlo en las nubes. Y esa es nuestra esperanza que nos da el ser hijos de Dios y el seguir a Cristo como nuestro Salvador. Por eso dice que, y esto haremos, fíjense, esto vamos a hacer si Dios en verdad lo permite, hermanos. Dice el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos príncipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú has conocido de Cristo Jesús, hermano, y que si tú has comprendido que solamente en Él tenemos salvación, has vivido, has experimentado todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en tu vida, déjame decirte que es bien peligroso, hermano, el alejarte de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú lo estás haciendo, te estás alejando de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que es bien difícil que tú vuelvas a retomar el camino. ¿Por qué? Porque cuando tú ya conociste de nuestro Señor Jesucristo, el demonio te va a estar atacando, y aunque tú quieras volver a la senda de gloria, es difícil, pero no imposible. Por eso nos dice aquí que si Dios quiere, vamos a alcanzar todo eso. Aquí vemos una advertencia, ¿verdad?, que le hacía el autor a aquella iglesia, de que no era bueno alejarse de la palabra de justicia, porque iba a ser bien difícil incorporarse a esa palabra de justicia. Porque, les digo, el enemigo nada más está esperando que abramos una ventanita para que entre a nuestras vidas. Por eso es bien importante reconocer que nuestro Señor Jesucristo es más importante que todo, hermano. Que todo el problema que tú puedes tener, que todos que todas las cosas que según dice el mundo que son bonitas allá afuera. Cristo es más importante que todo eso, hermanos. Por eso el autor les advertía que no se alejaran del camino de Dios, que siguieran por esa senda de justicia, para que tuvieran un premio al final de sus días. Y eso nos lo dice a nosotros. Para nosotros, a lo mejor, antes de conocer, o cuando nos hablan, me ha pasado a mí que cuando yo voy y hablo a la gente de que Cristo es nuestro Salvador, mucha gente dice, no, pues sí, yo soy bueno. Pero, ¿qué creen? Que no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Y la gente piensa que por obras va a alcanzar la salvación. Y no es así, hermanos. La salvación la encontramos solamente cuando reconocemos que Cristo es nuestro Salvador. Y es bien difícil que aquella gente reconozca, porque no quiere dejar de vivir lo que está viviendo allá afuera. Hay gente que vive en
en borracheras, en drogadicción, en adulterio. Pero, ¿saben qué? Eso a lo mejor ha de ser bueno o bonito en un momento, pero después se les va a terminar. Y se les va a terminar cuando ellos mueran y vayan al infierno. Y sin embargo nosotros como cristianos tenemos una esperanza en que nosotros vamos a morir en esta tierra, pero vamos a alcanzar la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos caminando por esa vereda que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Por eso el autor les animaba que no se apartaran de eso, porque eso era lo mejor que les podría pasar. Vamos a ver también algo bien importante aquí, hermanos, que nos dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de algo venidero. Dice el número 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellas por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hermanos, aquí nos está diciendo algo bien importante. El autor dice que nosotros, o que esa iglesia, si está viendo que ya le ha sacado de los problemas Dios, los ha sacado de la escasez, eso quiere decir que los está bendiciendo, hermanos. Aquí nos pone una comparación, ¿no? Si la tierra que recibe lluvia y tiene fruto sembrado en la tierra, ese fruto va a florecer y va a dar más fruto, hermano. Entonces eso quiere decir que Dios está trayendo bendición al que está cosechando, hermanos. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que nosotros queremos cosechar en esta vida, hermanos? ¿Quieres cosechar maldad? Siembra maldad allá afuera. ¿Quieres cosechar bienestar para tu hogar? Tienes que ver qué es lo que tú estás haciendo para Dios. Y si tú sientes en tu corazón, mi hermano, que estás haciendo algo mal en el camino de Dios, aún siendo cristianos, el autor nos dice que recapacitemos, que pongamos en nuestro corazón el decir que lo que mejor que me ha pasado a mí es haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque me siento, hermanos, bien bendecido. Porque yo tengo una familia, déjame decirte, mi hermano, que es una familia servidora a Dios. Y por eso le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque por esos hijos que yo tengo, yo me motivo más a buscar de Cristo, a buscar de Dios. Porque veo que ellos son unos buscadores de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. ¿Y cómo son buscadores? Pues sirviéndole a Dios. Sirviéndole. Jessica y Giovanni, vean que le sirve por medio de la alabanza, pero le sirve en otros campos, como maestros de escuela dominical también. Y le doy gracias a Dios por eso, hermanos. Tengo una esposa que me apoya, que nos apoya a todos. Y también le doy gracias a Dios por su vida. Porque también si no tenemos apoyo, ¿a dónde vamos a parar, hermanos? Así es que en esta hora yo te vuelvo a decir, ponte a pensar nomás. ¿Qué es lo que quieres para tu familia? ¿Qué es lo que quieres para tu hogar? Si tú estás haciendo, hay que reconocer, porque les digo, no somos perfectos,
Pero si estamos haciendo mal nosotros, algún mal, estamos actuando indebidamente, hermanos, yo te pido que recapacites y que tú como jefe o como jefa de hogar seas un ejemplo para tus hijos, para que tus hijos vean que tú eres un hijo o una hija de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los confrontaba este autor a aquella iglesia, para que su descendencia de esa iglesia fuera más comprometida con Dios. Y para terminar voy a leer 2 versículos más. Dice, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Mi hermano, si tú no reconoces en tu corazón a Cristo como tu Salvador, ¿qué nos dice el versículo? Que no estás dando fruto. Y si no das fruto, tu vida no va a ir allá a donde nosotros queremos ir, a la tierra prometida donde está nuestro Dios. Así es que yo te invito a que hagamos mejor las cosas. A lo mejor estamos haciendo malas cosas, pero en esta hora con este estudio, el autor a mí me exhorta a que tengo que esforzarme más para poder agradar más a Dios. Vamos con el versículo final. Dice, algo bien importante es este versículo número 9 que le dice el autor a esta iglesia. Fíjese, aquí en este estudio yo vi 3 exhortaciones, hermanos. La primera exhortación fue enfrentar a esa iglesia. ¿Cómo la enfrentó? Diciéndoles que ellos, por más que ya tienen mucho tiempo en el evangelio, no aprenden, que son flojos, que son perezosos, cuando les dice tardos para aprender. Esa es la primera exhortación. Y yo veo otra exhortación, hermanos, que les advierte que si ellos se apartan del camino de Dios, su fin va a ser no llegar a la tierra, a donde nosotros queremos llegar, a la presencia de Dios. Van 2 exhortaciones. 1, enfrentar al pueblo de Dios. Y 2, advertirles, hermanos. Advertirles qué nos puede pasar como iglesia si nosotros hacemos caso omiso de la palabra de Dios. Pero hay una tercera exhortación y es la más importante, hermanos, para mí. Y está en el versículo número 9. Vean qué nos dice. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Él llega a la tercera exhortación, ¿cómo? Apapachándolos, hermanos. ¿Y cómo los apapacha? Motivándolos a que nosotros estamos, diciéndoles que nosotros estamos persuadidos de cosas mejores. Pero hay una palabra antes que dice, oh amados. Esta palabra para mí es importante. ¿Por qué? Porque Dios así nos tiene, hermanos, como amados. Y tenemos un gran privilegio, el ser amados de Dios. Porque fíjense que la salvación no es para todos, hermanos. Es para aquellos escogidos por Dios, aquellos santos. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por este
por esta porción de la palabra que el autor, inspirado por Dios, nos hace a nosotros, hermanos. Nos hace 3 exhortaciones. Primera, nos enfrenta. Primera, primera nos enfrenta. 2, nos advierte. Y 3, nos apapacha. Hermano, en esta hora yo quiero decirte que si tú te has sentido a veces que pues has tenido muchos estudios bíblicos, muchos cursos bíblicos, está bien, porque eso te acerca más a Dios. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo bien importante, hermano. Que aunque tú hayas tenido buenos cursos, pero si no pones a Cristo en tu corazón en primer lugar, déjame decirte que esos cursos no sirven de nada. Pero es importante conocer. Por eso cuando tú tomes algún curso bíblico, hermano, yo te pido que tú tomes primeramente a Cristo en tu corazón y hagas la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Es amar a tu prójimo y amar a Dios. Eso es lo que yo te voy a decir en esta hora. Y también doy gracias porque pues te estás tomando un tiempo para conocer más de la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me da esto para poderlo compartir con ustedes. Y le doy gracias a Dios también por la vida de Giovanni, porque Él es el que tiene los medios para poder hacer este video. Le doy gracias también a Dios por todos aquellos que han sido enfermos, pero han sido sanados, hermanos. He sabido de gente que ha sido enferma por esta enfermedad que estamos viviendo, pero ha sido sanada. Gracias por las oraciones de todos ustedes, porque Dios está sanando a su pueblo, hermanos. Y también lo está haciendo fuerte para esta enfermedad. Nos está cubriendo con su manto sagrado para que no nos alcance esta enfermedad que está pasando allá afuera. Por eso le doy gracias a Dios por todo eso. Y le doy gracias a Dios porque me permite estar en este tiempo con ustedes, hermanos. Y por eso voy a hacer una oración pidiéndole por ustedes y por mí. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar, y con esto terminamos este tiempo de escuela dominical. Señor, en esta hora te alabo y te bendigo, Señor, dándote las gracias por este tiempo que tú nos diste, Señor, y dándote las gracias, Señor, por esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, para compartirla con mis hermanos de la congregación, Señor. Yo en esta hora te doy gracias por todos aquellos que están dispuestos a ver este video, Padre, para que tú derrames una bendición especial sobre sus vidas, Padre. Déjame pedirte por mis hermanos, Señor. Si alguno está padeciendo esta enfermedad, Padre, yo te ruego, Señor, que tú lo hagas libre de esta enfermedad y te glorifiques en su vida con sanidad, Señor Jesús. También te ruego, Señor, que si algunos de mis hermanos no han padecido todavía la enfermedad, yo te pido que tú nos hagas fuertes, Padre, para que esa enfermedad no llegue a nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, porque tú eres, Padre, tú eres nuestro proveedor en estos momentos de escasez, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque tú no te olvidas de tu pueblo, Padre. Te sigo rogando, Señor, por todos aquellos, Padre, que andan predicando tu palabra, Señor,
que tú, Señor, que tú los bendigas enormemente, Señor, y que tú proveas todo lo necesario para sus vidas, Padre, y que tú los cubras, Señor, también con tu manto sagrado, Señor, para que no los alcance esa enfermedad. Bendice a tus siervos, Padre. Te pido bendiciones para nuestros pastores, Señor, que tú bendigas a mi pastor Rubén y a su familia, Señor, y que tú proveas todo lo necesario en sus vidas, Padre. Te ruego también en esta hora por mi pastor Benjamín, Señor, que tú lo bendigas enormemente, Señor, y te doy gracias, Padre, por su vida, porque tú vas a hacer algo maravilloso en su vida, Señor, y va a ser testimonio para todos aquellos que creemos en ti, Padre. Te pido que tú bendigas a su familia también, Señor, y que tú traigas paz a su familia, Padre. Gracias te doy en esta hora, Señor, también por mi familia, Señor, que tú nos bendigas, Padre, que tú nos bendigas enormemente, Señor, y pongas en nuestro corazón el seguirte adorando, el seguirte bendiciendo, Padre, porque tú has sido nuestro proveedor hasta este momento, Padre. También te ruego, Señor, por todos aquellos hermanos de la congregación, Señor, que están padeciendo escasez, Padre. Yo te ruego que tú estés en medio de esa escasez, Padre. Bendice a todos mis hermanos, Padre. Y bendice también a todos aquellos, Señor, que no te conocen, pero van a ver este video, Padre. Te ruego una bendición especial sobre ellos y prepare sus corazones para que tú, Señor, tú mandes siervos para que les hable de ti, Señor, a esa gente, Padre. Gracias te doy, Señor, en el precioso nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Vamos a ver el capítulo número 6, hermanos, y lo vamos a terminar. Y espérense porque tenemos un capítulo bien importante y bien bonito en el capítulo número 7, porque nos va a seguir hablando el autor de Cristo como nuestro supremo sacerdote. Dios les bendiga, hermanos.